el nombre del Señor. Muy bien. Estamos viendo ahora lo que son entramos a una serie de epístolas conocidas como también las cartas generales, ¿sí? Así que vamos en esta tarde, pues, a conocer un poco más sobre estas cartas generales que prácticamente están cerrando lo que es el Nuevo Testamento y las cartas que se encuentran allí. ¿Cuáles son los objetivos de estas cartas generales? Los objetivos son estimular a la iglesia para mostrar un testimonio claro acerca de Jesús, o sea, poder tener un conocimiento profundo acerca del mediador que es Jesús, sabiendo que las consecuencias prácticas de la fe cristiana deben de guiar a los creyentes a un mejor testimonio. Además de eso, es estimular a la iglesia a una vida de oración y de perseverancia. Pues así como somos llamados a amar independientemente de las circunstancias, también debemos perseverar en la fe y en el amor en medio de las pruebas que enfrentamos como cristianos. El contenido de estas cartas generales. En este capítulo vamos a estudiar las cartas generales, llamadas así aquellas cartas que fueron enviadas a un grupo más amplio de iglesias de la dispersión, como son Primera de Pedro, lo cual incluye las cartas de Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, y también el libro de Judas. El estudio de estas cartas está dividido en 4 partes. La primera parte nos habla sobre conectar los dos testamentos. Y ahí vamos a iniciar con el libro de Hebreos. Luego el Evangelio en la vida real con el libro de Santiago, la iglesia bajo presión, Primera, Segunda de Juan y de Pedro y Judas, y Evangelio y amor como es Primera, Segunda y Tercera de Juan. Muy bien. Algo que tenemos que tener claro también dentro de nuestros conocimientos es cómo era ser un cristiano en el primer siglo. Como podemos ver en el libro de Hechos, el evangelio prosperaba y se esparcía por distintas regiones del Imperio Romano. Junto a eso surgían también varios desafíos, como son la persecución, las falsas doctrinas, los liderazgos tóxicos, la fe que se debilitaba y las diversas dificultades que surgían en el marco de una iglesia incipiente. Para responder a varios de esos problemas, los apóstoles escribieron diversas cartas a los creyentes, distribuidas en muchas ciudades para corregirles en la enseñanza, para animarles a seguir firmes en el evangelio y también para expulsar a los falsos maestros y a las falsas doctrinas. De igual manera, la iglesia de hoy enfrenta muchas dificultades, pues todas estas cartas, inspiradas por el Espíritu Santo, nos pueden guiar por las aguas turbulentas del mundo contemporáneo. ¿Cuál cree que es el principal desafío de la iglesia hoy en día? Pues vamos a verlo en esta tarde preciosa. Y vamos a iniciar precisamente con el libro de Hebreos. Vamos a reducir un poco acá. Muy bien. Así que vamos a iniciar entonces con este libro de Hebreos. Perfecto. Muy bien. El libro de Hebreos tiene un tema muy fundamental, muy específico y a su vez muy importante. El tema de este libro es la superioridad de Cristo. Este libro se escribió entre los años 67 al 69 después de Cristo. El autor de este libro es desconocido. Algunos atribuyen la autoría de este libro a el apóstol Pablo, porque el contenido de este libro es pues bastante parecido a la forma en la que escribe el apóstol Pablo, la forma podríamos decir teórica en la que escribe es muy parecida a la del apóstol Pablo. ¿Hacia quién está dirigido? Está dirigido pues hacia una comunidad también de cristianos
judíos. En este tiempo, cuando se escribe esta carta a los hebreos, la persecución es algo que está acechando al cristianismo. Y esto es en el siglo I. Algunos están sufriendo persecución mientras están intentando apenas dar sus primeros pasos en el Señor, en Cristo, ¿no? Entonces, algunos están sufriendo por esta situación y están sintiendo también las dificultades de seguir, de amar y de buscar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y además de eso, muchos están sintiendo esa opresión de muchas comunidades judías, porque recordemos que el contexto de el cristianismo es precisamente el judaísmo, donde el Antiguo Testamento es el centro de la religión. Pero entonces este autor desconocido que escribe esta carta, el libro de los Hebreos, él cree que los cristianos judíos están muy cercanos a poder regresar al judaísmo, ya que están viviendo y sintiendo mucha oposición y necesitan estabilizar la fe de cada uno de ellos. Es por eso que este libro se enfoca en demostrar la superioridad de Cristo sobre los rituales y los sacrificios del Antiguo Testamento. Este autor desconocido también está exhortando a los primeros creyentes a que ellos se mantengan fieles al Evangelio de Jesucristo. Este libro de Hebreos empieza en los capítulos 1 al 4, empieza mostrando a Cristo como alguien superior a los profetas que hablaban en la revelación divina. Y también vemos al escritor hablando sobre la superioridad de Cristo aún sobre los ángeles. Nosotros sabemos que los ángeles son seres muy especiales y que fueron creados por Dios, pero este libro de Hebreos está mostrando también acá que Cristo es superior a ellos porque Él es el Hijo de Dios. También lo está mostrando a Cristo como alguien superior a Moisés, ese gran legislador, ese gran siervo del Señor. Y también está mostrando acá que Cristo es superior a Moisés, porque Cristo sí puede conducir al pueblo al descanso. Recordemos que Moisés fue alguien muy importante para que el pueblo de Israel sea libertado de la esclavitud egipcia, pero en medio del proceso, Moisés fue uno de los que no pudieron tampoco entrar en la tierra prometida. Así como murió una generación por causa de la incredulidad, después de haber dado 40 años vueltas en el desierto, lastimosamente Moisés también por errores que cometió en los cuales quizá él se atribuyó cosas que no debía de atribuirse y se enojó con el pueblo más de lo que podría enojarse Dios, quedó fuera de poder entrar en la tierra prometida. Sin embargo, Jesús sí lleva al pueblo a ese descanso. Y no, en realidad Jesús nos está proporcionando a todos nosotros a través de la Escritura, a través de la palabra del Señor, el descanso final para cada uno de nosotros. En este libro nosotros vamos a ver cómo Cristo está cumpliendo prácticamente un sacerdocio perfecto, porque a pesar de que el sacerdocio levítico, del cual Aarón fue el primer sacerdote, siempre estuvieron cometiendo muchos errores. Sin embargo, el sacerdocio de Cristo es el cumplimiento perfecto de ese orden de sacerdote. Y a este sacerdote, este sumo sacerdote, no le afecta ni la muerte, ni tampoco es manchado por el pecado. Si nosotros vemos a través de la historia, ningún sacerdote está perfectamente calificado, ¿no? Y es por eso que el sacerdocio de Cristo es mejor que el de todos, es mejor que el de todos ellos, porque el autor de este libro de los Hebreos lo está nombrando como el sumo sacerdote perfecto,
Y además de eso, no es un sacerdote que tiene un tiempo de ministrar en el lugar, sino que este es un sacerdote perfecto, permanente, y que además este sacerdote es el mediador también de un nuevo pacto, lo cual hace que el antiguo pacto quede totalmente obsoleto porque él lo cumplió todo en sí mismo. Además de eso, este sacerdote no necesita ministrar en el templo como lo hicieron todos los anteriores, sino que este sumo sacerdote ahora ministra en el más alto tabernáculo. El tabernáculo que no está hecho por manos de hombre, como lo dice el mismo autor de los Hebreos en el capítulo 9. Y además de eso, este sacerdote está haciendo algo que nadie pudo hacer, porque no solamente es quien presenta al pueblo ante Dios, sino quien también se ofrece a sí mismo como un sacrificio voluntario y sin pecado una sola vez por todas. O sea, anteriormente había que hacer sacrificios continuamente, había que constantemente presentar un macho cabrío, un cordero, tórtolas, palominos y en sí muchísimos animales, ¿no? Muchísimos animales. Y había que constantemente, año a año, en diferentes tiempos, las personas poder ir a presentar un sacrificio. Pero a partir de Cristo, el autor del libro de los Hebreos está diciendo que él está cumpliendo toda la ley. Y él es el sacerdote, él es el sacrificio, y en él también está el nuevo templo, en donde los hombres pueden tener esa comunión con el Señor. Nosotros podemos ver a través de la escritura como la religión judía, que fue diseñada por Dios, y expresaba esa auténtica devoción y culto al Señor por medio de los mandamientos, por medio de los rituales, por medio de los profetas. Siempre todos ellos apuntaron a que en algún momento iba a aparecer un Mesías, ¿no? Y todos ellos revelaron el camino hacia el perdón y también hacia la salvación. Pero luego aparece este Mesías, aparece nuestro Señor Jesucristo, y él viene a cumplir precisamente lo que decían la ley y los profetas. Y así él viene a anular la necesidad de los sacrificios y proporciona a la humanidad la salvación, la vida eterna por medio de su muerte. Esto es lo que le costaba a los judíos poder aceptar. Muchos se opusieron violentamente al evangelio de Cristo. Lo vimos nosotros, como los fariseos estuvieron allí intentando callar a nuestro Señor, intentándolo callar, intentando que él no continúe predicando su mensaje. Pero sin embargo, los que se dejaron luego llevar por nuestro Señor Jesucristo y aceptaron su palabra y lo aceptaron a él como su Mesías, luego tuvieron el problema de que siempre les estaban recordando las costumbres judías. Y por eso, mucho más cuando la persecución se incrementa, porque recuerde que todos estos libros son escritos para la iglesia del primer siglo, son escritos para esa iglesia. La iglesia del primer siglo, una iglesia que fue perseguida, una iglesia que sufrió abusos, una iglesia que pasó cosas que usted y yo ni siquiera podemos alcanzar a imaginarnos completamente lo que ellos vivieron. Todo lo que nosotros pensemos en realidad no alcanza para poder graficar todo lo que esta iglesia vivió en aquel tiempo. Y es por eso que tenían mucha presión. Y muchos de ellos regresaban mejor al judaísmo para ya dejar de sufrir persecuciones y todas esas cosas. Y es por eso que el autor de los Hebreos escribe este libro, para alentar a los creyentes a que no se alejen del cristianismo. Y por sobre todo, a ver que el cristianismo es superior y es el complemento de todas las cosas, superior a la religión judía y a cualquier otro sistema religioso que hubiere existido. Este autor está mostrando a Cristo como alguien superior y lo único que el hombre necesita para la salvación. Y es así que la iglesia volvió a afirmar sus pasos. Y algo que nosotros tenemos que tener muy claro también, que aprendemos de este libro de los Hebreos, es que fe es confiar en Dios y en su salvación, que Él
nos proporciona por medio de nuestro Señor Jesucristo y el sacrificio que Él hizo para salvarnos a cada uno de nosotros del pecado. Entonces, nosotros no permitamos que la presión, no permitamos que la persecución, no permitamos que los problemas, que las dificultades que enfrentamos en la vida nos hagan pensar en retroceder siquiera a lo que en algún momento fuimos. ¿Sabe? Hoy viendo estas cartas que vamos a estudiar en esta tarde, vamos a ver cómo la iglesia padeció muchísimas situaciones que quizás nosotros nunca tampoco hemos sufrido. Pero qué importante es poder afirmar nuestra fe, defender nuestra fe y ayudar a los demás a que continúen firmes en ella. No permitamos que la persecución, la tentación o el atractivo de las religiones que están a nuestro alrededor nos hagan apostatar o blasfemar o nos hagan dudar de nuestro compromiso con nuestro Señor Jesucristo. Porque usted y yo tenemos que tener algo muy claro, y es que nuestro Señor y Salvador es totalmente superior a cualquier sistema de religión. Hay muchas corrientes que están fluyendo hoy en día y cada una trata de acomodar el evangelio a su forma. Y hoy vamos a ver por qué es importante, inclusive que vale la pena muchas veces, el sufrir persecuciones por causa del Señor. En realidad, en el Señor, nada es en vano. Amén. Y vamos a continuar entonces ahora con el siguiente libro. Y vamos a ver ahora lo que es el Evangelio de la vida real. Y vamos a ver el libro de Santiago. Este libro también es un libro que nos enseña mucho a cada uno de nosotros. Este libro tiene como tema la fe genuina, porque es prácticamente el tema central de este libro. Este libro fue escrito entre los años 44 al 49 después de Cristo. El autor de este libro es el mismo Santiago y se escribió en Jerusalén. El libro de Santiago es la primera de las epístolas o cartas del Nuevo Testamento, la cual fue escrita por Santiago, un habitante de Jerusalén, y podríamos decir que fue un pastor de la iglesia de allí. La primera iglesia prácticamente. De esta iglesia se habían esparcido muchas personas por algunas provincias romanas a causa de la persecución. Y Santiago se siente impulsado a animar y también a exhortar a los demás creyentes que estaban pasando por diferentes dificultades. Y utiliza algo muy importante, como es la fe. Y habla de una fe genuina. Santiago en este libro va a enseñar a que la fe genuina produce cambios reales, tanto en la conducta como en el carácter de una persona. Y sabe, a este autor llamado Santiago, inclusive algunos lo comparan muchísimo con el libro de Proverbios. Y se dice que Santiago, el libro de Santiago es prácticamente el libro de los proverbios del Nuevo Testamento, porque Santiago habla de una manera muy sabia, de una manera muy importante a poder ver la vida de una manera diferente en medio de las persecuciones y las dificultades que el cristianismo enfrenta. Y Santiago presenta una serie de pruebas mediante las cuales pueden llegar a medirse inclusive a una persona. Y Santiago acá está diciendo que si con todas estas cosas el cambio no se produce, el creyente tiene que examinar su fe para asegurarse de que no está mostrando síntomas de una fe muerta, o sea, que en realidad el creyente nunca tuvo fe. Entonces, en los primeros capítulos 1 y 2, el apóstol Santiago está hablando sobre las acciones de fe. Él empieza saludando a los cristianos y luego empieza a comentar cómo
se prueba y se fortalece la fe con las pruebas que el cristiano le toca enfrentar en la vida. Y Santiago explica acá que las pruebas están diseñadas precisamente para producir en los creyentes madurez, perseverancia y, por sobre todo, dependencia del Señor. Y que cuando un creyente se vuelve hacia el Señor en busca de sabiduría y de capacitación en lo que respecta a la tentación, Santiago también indica que las tentaciones, en este caso, son pruebas internas de fe. También indica Santiago que las tentaciones no proceden de Dios. Y también indica que las tentaciones hay que afrontarlas, respondiendo y actuando y no siendo solamente oidores de la palabra. Entonces, Santiago también aprovecha esta carta para hablar de que una fe auténtica no muestra parcialidad entre ricos y pobres, sino que al contrario, la verdadera fe, la fe genuina, ama al prójimo como a sí mismo. En el capítulo 3, el apóstol Santiago también está haciendo una evaluación a la fe de los creyentes. Y acá él se refiere a la lengua como una prueba de cómo actúa la fe auténtica. Y dice que la fe también controla la lengua del creyente. Y acá Santiago está citando también a la sabiduría como una evidencia más de fe. Y al igual que nosotros podemos, ¿cierto?, identificar a un árbol por el tipo de fruto, nosotros también podemos identificar, está explicando el apóstol Santiago, la sabiduría de las personas por sus acciones. Y Santiago hace una distinción entre la sabiduría humana, la fe, o sea, la sabiduría que conduce al desorden, y la sabiduría de Dios, que es la sabiduría que conduce hacia la paz y hacia la bondad. Santiago también habla acá en esta carta sobre la mundanalidad, de cómo hace que la fe de un creyente se vaya apagando y cómo cuando la fe se apaga, le empieza a fructificar codicia, lucha, envidia, orgullo, y que lo único que puede ayudar a superar esas luchas que el creyente llega a tener es someterse a Dios con un corazón humilde y arrepentido. Santiago está explicando que un auténtico cristiano siempre pone su vida y pone también cada uno de sus planes primeramente en las manos del Señor, y que esta humildad va a evitar que el creyente vaya directo hacia el orgullo y hacia el egoísmo, ¿no? Santiago termina este libro pidiéndole a los lectores, a los creyentes, a que ellos sean pacientes, y les dice que soporten el sufrimiento, que se reconforten con la idea de saber que algún día el Señor va a regresar. Esta siempre fue la esperanza para la iglesia, y vamos a encontrar siempre a cada uno de los escritores hablando algo acerca de la segunda venida del Señor, porque esa es y ha sido siempre la esperanza de la iglesia. Y Santiago anima también a que la iglesia luche por aquellos que se han alejado de la verdad de la palabra y que no están de acuerdo con los principios del Señor. Santiago les está diciendo también acá que están en un peligro de quedar separados totalmente del Señor. Qué importante es que nosotros busquemos a aquellos que están alejados de Dios, porque es el mismo peligro que ellos están corriendo. Entonces, en este libro de Santiago nosotros aprendemos que una fe genuina conduce a cambios auténticos en la vida de un creyente. Aprendemos también en este libro que la tentación no es un pecado, pero si no se maneja adecuadamente, sí puede conducir al creyente a un pecado. También el apóstol Santiago está diciendo acá que ser rico no es pecado,
pero que el egoísmo sí lo es. Y que Dios a cada uno de nosotros nos da dinero, nos provee de alguna forma, pero también para que ayudemos a los demás. Además de eso, Santiago enseña acá que la oración siempre va a mantener un papel importante dentro de la iglesia. Y lo último que enseña el apóstol Santiago es que Dios no hace acepción de personas, al igual que nosotros tampoco debemos de hacerlo, ¿cierto? Eso es lo que aprendemos también de este libro de Santiago. Y vamos a continuar con el siguiente libro. Y vamos a ver ahora a una iglesia que se encuentra bajo presión. Y para ello vamos a iniciar viendo lo que nos enseña el libro de Primera de Pedro, ¿sí? Vamos a ver lo que dice la carta de Primera de Pedro. La primera carta del apóstol Pedro tiene como tema también el responder al sufrimiento. Esta carta fue escrita aproximadamente entre los años 64 hasta el 65 después de Cristo. El autor de esta carta es el apóstol Pablo y se escribió desde Roma. Entonces, la primera carta del apóstol Pedro se escribió cuando Roma fue incendiada por el emperador Nerón. La persecución de los cristianos fue algo que fue aumentando y cada una de las cartas que estamos viendo en este día fueron cartas que se escribieron también hacia las iglesias que estaban siendo perseguidas, que habían sido dispersadas y un tiempo en el cual los creyentes continuaban muriendo por causa de Cristo. Entonces, la persecución de los cristianos se había subido a un nivel muy grande. La intensidad todavía se volvió mucho más grande cuando Nerón, el rey Nerón, él extendió un falso rumor de que, a ver, alguien está haciendo algo acá. A ver, alguien cambió lo de la presentación. Sí, exacto. Sí, les ruego por favor no hagan ningún cambio en lo de la presentación, tratar de presentar su pantalla porque cambiarían el objetivo de la clase, ¿no? Entonces, Nerón fue quien, en realidad, la historia muestra que fue quien quemó un, un gran lugar allá en Roma. Y luego él acusó a los judíos, perdón, a la iglesia, a los primeros cristianos, de que ellos habían sido quienes habían ocasionado. Y esto hizo que los creyentes sean todavía mucho más perseguidos todavía y odiados por las demás personas. Entonces, Pedro escribe esta carta a los cristianos que vivían en Roma para mostrarles cómo poder vivir podríamos decir victoriosamente, ¿no? En medio de la hostilidad, porque la gente los rechazaba, la gente los odiaba, la gente quería acabar con ellos. Y Pedro les está enseñando cómo vivir en medio de tanta hostilidad sin ellos perder la esperanza y sin volverse resentidos y por sobre todo confiando en la segunda venida del Señor. El apóstol Pedro cree que si los lectores viven en obediencia en medio de una sociedad que es tan hostil, ellos también pueden ser herramientas en las manos del Señor. Y el apóstol Pedro está en esta carta enseñándoles también a cada uno de ellos que si alguno tiene que llegar al sufrimiento, inclusive, a padecer sufrimiento, persecución, no sea porque se haga lo malo, sino al contrario,
porque se ha estado guardando o, en otras palabras, manteniendo un comportamiento piadoso acerca de la palabra del Señor. Pedro también aprovecha esta carta para enseñar que el fin está cerca, que el regreso del Señor es algo próximo y que por eso los creyentes deben de estar muy atentos. ¿Cómo deben de estar atentos? Deben estar atentos orando, amándose unos a otros, siendo hospitalario, regocijándose en el sufrimiento. Y Pedro les enseña que todas esas cosas le dan la gloria al Señor. Pedro también enseña que los ancianos deben de cuidar a los creyentes y que los jóvenes deben de estar sometidos al liderazgo de los ancianos. Pedro también está enseñando en esta carta que los creyentes tienen que poner el cuidado de sus vidas, en manos del Señor. Ellos tienen que poner el cuidado de sus vidas en manos del Señor. Por favor, no olviden aceptar las solicitudes de los hermanos que están ingresando. ¿Sí? Ayúdenme en eso para no tener que distraerme aceptando lo que están ingresando, ¿no? Entonces, Pedro les está enseñando estas cosas a los creyentes, de que tienen que poner su vida en las manos del Señor, porque Dios cuida siempre de ellos. Les enseña el apóstol Pedro que tienen que aprender a resistir al diablo. Y por eso dice, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Era tan grande la persecución, eran tantas las dificultades que ellos tenían que enfrentar, que no podían estar mirando hacia otro lugar que no sea hacia la presencia del Señor, que no sea hacia Dios, porque de lo contrario podían retroceder del camino, podían negar su fe y podían también alejarse de Dios y perder su salvación. Entonces, es necesario que nosotros también consideremos que cada situación que vivimos sirve para que nuestra fe mejore y para que nuestra fe se fortalezca. Y miren lo que dice el apóstol Pedro en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 21. Y el apóstol Pedro dice, porque para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, en este libro en esta primera carta del apóstol Pedro, nosotros aprendemos también que no debemos sorprendernos por la persecución que quizá en algún momento se nos presente a nosotros o que ya estemos viviendo, porque usted y yo no tenemos que esperar la gran tribulación, pero sí tenemos que tener claro que en este camino, tarde o temprano, vamos a enfrentar alguna clase de persecución por nuestra fe. Hoy en día, en realidad, todo el ambiente se prepara cada vez más para poder dar paso a la persecución de la fe del cristianismo, porque está creciendo mucho los movimientos GLBTI, está creciendo mucho el llamado, mal llamado progresismo, el pensamiento progresista, está creciendo mucho la ideología de género y todo eso apunta hacia una cosa, y es hacia atacar a la iglesia como los únicos que siempre van a estar oponiéndose a los pensamientos que ellos tienen, en este caso, que tienen y tendrán los gobernantes actuales y tendrán los siguientes. Y luego pasamos a la segunda carta del apóstol Pedro. Esta segunda carta advierte más enfáticamente sobre los falsos maestros. Esta carta fue escrita entre los años 67 y 68 después de Cristo, pero ahora Pedro la está escribiendo desde la prisión. Pedro está acá escribiendo esto para llamar a los creyentes a despertar sobre esa responsabilidad de defender la sana doctrina, de defender el camino del Señor, de nunca apartarse de por nada de esta vida, alejarse del Señor. Es el enfoque de Pedro,
porque él sabe que está muy cercano a su muerte, que pronto ya no va a estar, y por eso hace advertencias directas hacia ellos. Y esta carta la escribe él aproximadamente unos 3 años después de su primera carta. Y acá él expresa alarma, expresa, en otras palabras, sonidos de alarma contra los falsos maestros que han invadido las iglesias que se encuentran allá en Asia Menor. Y Pedro escribe esta carta desde una celda para advertir a los creyentes sobre los peligros de esos falsos maestros. Y Pedro dice que la cura, precisamente la cura para el estancamiento y esa ceguera espiritual, no es otra sino el conocimiento de la verdad. ¿Sabe? Como creyentes debemos de trabajar mucho en nuestro desarrollo como cristianos, perdón. Debemos de trabajar mucho en que se desarrolle nuestro carácter como cristianos. Y es que eso es lo único que nos ofrece a cada uno de nosotros esa seguridad de la salvación. Y Pedro, en el capítulo 2, le está mostrando a la iglesia cómo conocer a esos adversarios, a esos enemigos, a esos opositores, es lo que les está enseñando. Y por eso hace una descripción de los falsos maestros que se presentaron en ese tiempo y que cada vez serán más numerosos aún en los últimos tiempos. Y Pedro dice que una de las características de los falsos maestros es que ellos se mofan ante la idea de la segunda venida de Cristo y dicen que Dios no interviene en los asuntos de este mundo. Y eso es lo que más estamos viendo en este tiempo, como mucha gente está hablando mucho sobre la segunda venida de Cristo, que es una mentira, que la Biblia no fue escrita sino para manipular la sensibilidad del ser humano y para despertar una necesidad de algo que en realidad no existe. Cosas así es lo que la gente está hablando. Y es por eso que el apóstol Pedro prácticamente le está enseñando a esta iglesia, le está enseñando a esta iglesia que el mejor antídoto contra el error es precisamente poder conocer mejor la verdad, poder conocer mejor la verdad, poder conocer mejor la palabra del Señor. Si usted y yo no conocemos la palabra de Dios, créalo, vamos a cometer errores graves, vamos a caer en las trampas del adversario. Y por eso el apóstol Pedro dice en su primera epístola, en el capítulo 3, si usted tiene su Biblia allí a la mano, mire lo que dice el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, en el versículo 8, dice: y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, pero dice, ustedes siempre tienen que estar preparados, ustedes no se descuiden, porque si ustedes no están listos, no solamente van a quedar mal, en otras palabras, sino que también pueden caer en los errores de falsos maestros. En este tiempo, la gente hablaba muchas cosas acerca de Cristo, y es por eso que los apóstoles están hablando constante y consecuentemente en contra de esa falsa doctrina, en contra de esos falsos maestros. Por eso, acá también vamos a encontrar a otro apóstol que, aunque lo que él escribe no es algo muy largo, sí está hablando precisamente sobre el poder cuidar la sana doctrina. Amén. Y eso es lo que habla el apóstol Judas, precisamente. Y vamos a hablar precisamente sobre este apóstol, sobre el apóstol Judas. El tema de este libro es también la defensa de la fe. Así como Pedro está escribiendo en un tiempo en el cual la fe está siendo sacudida, la fe está provocando alarmas hacia los apóstoles, estas cosas le llegan a ellos desde diferentes lugares, de lo que está ocurriendo, de lo que está pasando, de cómo no solamente es la persecución, sino también cómo se están desarrollando muchas falsas doctrinas.
ellos se sienten en esa responsabilidad. Es lo que tiene que despertarse también en cada uno de nosotros, esa responsabilidad, porque cuando nosotros veamos que algo malo está ocurriendo a nuestro alrededor, que se están propagando falsas doctrinas, no simplemente nos quedemos encerrados, sino que tratemos nosotros de sacar a los creyentes del error. Por eso se procura presentarte a Dios aprobado como un obrero también que no tiene de qué avergonzarse. A veces los creyentes por vergüenza, por temor, están escuchando muchas cosas y no son siquiera capaces de poder presentar sus argumentos porque no están estudiando la Escritura. Judas escribe entre los años 68 y 69 después de Cristo. Y también escribe a la iglesia de Jerusalén. Y Judas es precisamente, al igual que Santiago, uno de los medio hermanos de Jesús. Judas fue al principio alguien que rechazó a Jesús como Mesías. Él, a pesar de ser su medio hermano, él no aceptaba a Cristo como el Mesías, no era su fan, podríamos decirlo así, uno de sus primeros seguidores. Pero luego, junto con sus otros tres medios hermanos, se convirtió después de la resurrección. Y debido a esa cercana relación, que a pesar de que él no creía totalmente en Cristo, pero siempre estuvo cerca de él, esa relación familiar que lo llevó a él a ser testigo también de la vida de Jesús, su ministerio y su resurrección, despertó luego en Judas una pasión ardiente por la salvación que procede tan solo de Cristo. Pero cuando Judas escribe esta carta, Judas está muy preocupado. Está muy preocupado porque en ese momento hay una grave amenaza. Y es que hay muchos herejes que están infiltrándose dentro de la iglesia y los creyentes no saben qué respuesta darle. Y es por eso que Judas trata de motivar a los creyentes a que se despierten, que dejen de estar complacientes, de que dejen de estar prestando oído a esas cosas y permitan inclusive que estos falsos maestros le enseñen estas cosas a otras personas. Estaban hablando sobre la deidad de Cristo, estaban hablando sobre la manifestación del Mesías. Y Judas le dice, ustedes no pueden quedarse tranquilos observando todo lo que está pasando y dejar que ellos hagan lo que quieran. Entonces, Judas en esta carta empieza presentándose como siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, el cual recordemos que era el líder también de la iglesia en Jerusalén. Y Judas está dirigiéndose acá y haciendo advertencias directas, recordándole a los lectores que los falsos maestros tendrían repercusiones tarde o temprano. En otras palabras, podrían llevar el mismo destino de otros tres grupos de hombres en el Antiguo Testamento, como son los incrédulos que murieron en el desierto por discutir, ¿no? Los ángeles caídos en el Antiguo Testamento que cohabitaron con las mujeres antes del diluvio y que el Judas también lo está ratificando, están encadenados, dice, hasta el día del juicio. Y también está enfocándose hacia aquellos hombres que pues desviaron sus deseos hacia el comportamiento homosexual y que fueron destruidos en Sodoma y Gomorra. Entonces, Judas está presentando a los falsos maestros como seres dominados, en otras palabras, que son dominados por la carne, que rechazan la autoridad de Cristo, como esos seres angélicos que blasfeman contra el Señor y que por ello fueron desechados del reino de los cielos. Además, Judas también los compara con otros falsos maestros a través de la escritura, con tres hombres también rebeldes en la palabra del Señor, como son Caín, como es Coré y también como es Balaam. Y dice que la maldad de los falsos maestros es algo que va a ser juzgado por el Señor.
Es algo que no va a quedar así de sencillo, plasmándose en la mente de algunos, engañando a algunos por todas partes. No. Y le dice que a estos hombres que lo único que han hecho es propagar la apostasía, vendrá un juicio de fuego sobre ellos. Pero también le recuerda a la iglesia de Jerusalén a que ellos también tienen que sacar a otros del fuego de la apostasía. Yo le pregunto a usted, en medio de este tiempo en el cual están creciendo tanto dogma, está creciendo tanta falsa doctrina, ¿cuántos creyentes están yendo a otras religiones? Algunos están haciendo unitarios, muchos creyentes están haciendo unitarios, están apegándose más a la enseñanza de la iglesia apostólica, el nombre de Jesús, como se llama esta misma, porque al parecer ellos se están enfocando mucho en tratar de enseñarle su posición a estos creyentes, y ellos, al no conocer de la palabra del Señor, terminan pensando que el evangelio, el cristianismo que están viviendo, ha sido un error. Pero ¿sabe qué es lo que han tenido? Han tenido mucha falta de enseñanza. Por eso usted y yo estamos acá, para aprender la escritura, no solo para considerarnos personas con conocimiento, sino también para enseñarles a los demás. Amén. Entonces, ¿qué valor le damos nosotros a la palabra de Dios? ¿Qué valor le damos nosotros a la iglesia del Señor? Esas dos cosas son dos cosas que confrontaban a los apóstoles. Su amor por la escritura, por la palabra que Jesús les había enseñado, y su amor por los demás creyentes que se estaban desviando y tenían que sacarlos de el error. Hoy en día muchas falsas doctrinas están creciendo. Y usted y yo, ¿qué tanto nos estamos preparando para poder confrontarlas, para poder mostrarles aún a los mismos falsos maestros los grandes errores escriturales que ellos están cometiendo? Debemos de pensar mucho en eso. ¿Qué tanto conocemos? ¿Cuántos años han pasado desde que nosotros estamos estudiando la escritura? ¿Cuántos años han pasado? ¿Qué tanto nosotros conocemos del Señor? ¿Y qué vamos a hacer nosotros con todo lo que conocemos acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Ahora vamos a ver el Evangelio y el amor. Y acá nos enfocamos en lo que es primera, segunda y tercera carta del apóstol Juan. Juan escribe esta carta aproximadamente en el año 90 después de Cristo, prácticamente al final del primer siglo, del primer siglo. Y aunque Juan era un hombre ya de edad avanzada, y probablemente Juan era el último sobreviviente de los apóstoles, y además de eso, el único discípulo original de Cristo, de toda esa generación de apóstoles, el último que había quedado, las palabras de Juan tienen mucha autoridad en las iglesias de Asia Menor. Y Juan escribe esta carta a estas iglesias como un pastor, ya que han pasado aproximadamente 50 años desde que Jesús caminó por la tierra, y casi todos los testigos de la muerte de Cristo ya también fallecieron, quienes lo vieron a Jesús morir y resucitar. Pero hay todavía una persona que continúa viva para dar testimonio de Jesús, y ese es Juan. Juan, que lo vio a Jesús curar, sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, quien lo vio morir y quien lo vio resucitar y quien lo vio también ascender al cielo. Quien lo vio enseñar, quien lo vio servir a Cristo, a los demás. Juan está queriendo enseñarle a la iglesia que tenga la certeza de que Dios habita en medio de ellos, y que una relación permanente con Cristo los va a llevar a poder mantenerse firmes con su fe, ya que hay muchos falsos maestros en este tiempo en el cual está hablando el apóstol Juan, que están enseñando de que Cristo no vino en carne, están enseñando de que
Cristo fue tan solamente un ser espiritual. Algunos enseñaron que era algo como un ángel. Entonces Juan está con vida todavía y es el último de los apóstoles, el cual está prácticamente testificando: yo lo vi, yo lo toqué, yo comí con él, yo caminé con él, yo lo vi caminar sobre el mar, yo lo vi resucitar a los muertos, yo lo vi enseñarle a los hombres, yo vi todo lo que Jesús hizo en esta tierra. Y no puede ser que vengan otros a negar aquello. Y mucho peor, que algunos empiecen a aceptar algo que ya les habíamos nosotros enseñado y por eso estén cayendo en el error. ¿Y Juan les está enseñando? Que Jesús no era un espíritu, sino que era alguien a quien se podía tocar físicamente, con quien se compartió muchas cosas, alguien que rió, alguien que lloró, alguien que se enojó, alguien que enfrentó toda clase de situaciones y adversidades, pero a pesar de todo se mantuvo en santidad siempre. Y es por eso que es el gran ejemplo y es el reconocimiento del Mesías. Entonces, Juan, si hay algo que quiere enseñar, es que cuando un creyente tiene una verdadera relación con Cristo, esa persona se regenera, o sea, nace de nuevo. Y quien tiene una buena comunión con Cristo, es una persona regenerada, va a actuar con rectitud. Siempre va a estar esperando su segunda venida, va a rechazar el pecado y por sobre todo va a amar también a la familia del Señor. Contrario a lo que hizo Caín cuando mató a su hermano Abel. Entonces, el apóstol Juan está escribiendo esta primera carta para despejar las dudas que los creyentes puedan tener acerca de la deidad de Jesucristo y de que Cristo caminó en esta tierra en carne como un hombre en realidad, porque Jesucristo es y fue 100% Dios y también 100% hombre, porque vivió, caminó en medio de cada uno de nosotros. Entonces, Juan está despejando todas las dudas que cualquiera pueda tener, pero también está enseñando que el amor hacia Cristo y hacia su sacrificio es lo que puede llevar al creyente a una verdadera comunión con el Señor. Y que asimismo nos ha sido ordenado que nos amemos los unos a los otros, al igual que Jesús también lo hizo. Juan también está enseñando en esta carta que debemos resistirnos al pecado y que cuando el creyente peque, debe confesar su mal, o sea, debe de confesar su pecado a Dios y Dios le va a perdonar. También Juan está enseñando que una verdadera comunión con Dios es una promesa, pero también es una responsabilidad que debemos de tener nosotros para tener una correcta vida delante del Señor. Y pasamos al siguiente libro de Juan, el libro de Segunda de Juan, en donde acá hay un tema diferente, esta segunda carta, y esta habla sobre el discernimiento cristiano. Entre los años 90 al 95 después de Cristo, Juan escribe este lugar desde Éfeso. Y Juan todavía continúa enfrentándose al mismo problema, los falsos maestros. Pero Juan también ahora está preocupado por el ministerio que los falsos maestros están llevando a cabo en medio de la iglesia. Y Juan le está escribiendo esta carta a una mujer que sin ella saberlo, o digamos así, de una manera imprudente, le está siendo muy hospitalaria, precisamente con falsos maestros. Y Juan le escribe para advertirla de que estos lo que están haciendo es aprovecharse de su amabilidad. Y también le está advirtiendo que no se muestre hospitalaria con gente engañadora. O sea, no está diciéndole no ames a tu prójimo. No está diciéndole aborrece a tu adversario. Le está diciendo que tiene que saber aún a quién invita a comer en su casa, a quién le brinda ayuda, porque esa ayuda la pueden estar dirigiendo mal. Y Juan está diciendo que, está enseñando que los engañadores, si hay una forma de poderlo identificar, es que ellos no admiten que Cristo ha venido en carne. Y si estos que están en medio de ellos no admiten que Cristo vino en carne, son anticristo. Y por ello, a esas personas, ustedes no les sean hospitalarias, le dice Juan. Es de ser posible, ustedes ni siquiera los saluden ni participen de sus malas obras. Ni siquiera coman con ellos, no compartan con ellos.
¿Por qué? Porque ellos lo que tienen es un espíritu de anticristo, un espíritu demoníaco que va contrario a la palabra del Señor. Y Juan le dice a esta querida amiga que siga la verdad, que siga el amor de Dios, que muestre hospitalidad, pero aquellos que tienen firme su fundamento de la fe y que evite, ¿sabes una cosa? Tú evita a aquellas personas que intentan destruir las creencias acerca de Jesús. Entonces, nosotros debemos tener claro también esto, y es que debemos de practicar la hospitalidad. Esto debe de ser parte de nuestro diario vivir también, debe de ser parte de lo que nosotros hacemos en esta vida. Pero también aquí en nosotros le somos hospitalares. Y esto nos desafía una vez más a darnos cuenta qué tan preparados estamos cada uno de nosotros para discernir entre la verdad y el error. Para aún aquí escuchamos, oiga, créalo que hoy en día las doctrinas se están preparando tanto para parecerse al cristianismo, en realidad. Están preparándose tanto para parecerse al cristianismo que la gente dice, no, si acá también son hermanitos, acá también son evangélicos, caminan como nosotros, hablan como nosotros, se ven como nosotros, pero no son de nosotros. Oiga, perdón, el pensamiento adventista, el pensamiento de la iglesia unitaria, la iglesia apostólica, es tan parecido al nuestro. Predican como nosotros, hacen campañas como nosotros. Inclusive, hoy en día hay un grupo, la Legión de María y los Juan 23, que están predicando de una manera tan parecida a la nuestra. Anteriormente éramos nosotros quienes nos distinguíamos por nuestra manera de predicar, los cristianos evangélicos, por nuestra forma de predicar, salir a las calles, evangelizar, de una manera diferente. Pero ahora todos ellos están tratando de apegarse más a nuestra forma de predicar y de enseñar la palabra del Señor. Y la gente los está siguiendo por esa razón, porque ellos nos han conocido a nosotros como la verdad, porque el evangelio, si algo tiene de diferente el cristianismo, es que el cristianismo te lleva a tener una comunión con Dios y eso te hace diferente a las demás personas. Hoy en día ellos están predicando con la misma euforia que nosotros, están enseñando con tanto ímpetu como nosotros. Imagínense, la Iglesia Católica, cuánto está enseñando la Biblia hoy en día, a su manera sí, pero la está enseñando. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Estamos preparados en realidad para poder contrarrestar todas estas doctrinas heréticas que están a nuestro alrededor. ¿Qué vamos a hacer? Y así llegamos a la tercera carta del apóstol Juan, en donde ahora esta carta tiene como tema la hospitalidad cristiana. Esta carta fue escrita también entre los años 90 al 95 después de Cristo, desde Éfeso. Y esta es la tercera carta que Juan le escribe a una iglesia que está bajo su liderazgo. Y esta carta trata sobre la hospitalidad cristiana. En esos tiempos, los líderes de las iglesias viajaban de una ciudad a otra para establecer nuevas iglesias y también para fortalecer a las que ya existían. Y esos obreros, esos hombres de Dios, dependían mucho de la hospitalidad de los creyentes. Y esta carta incluye 3 mensajes diferentes sobre 3 tipos de hombres. La primera, primero Juan alaba a un hombre llamado Gayo por su hospitalidad, perdón. Pero luego también exhorta y condena a otro hombre llamado Diótrefes, porque él está muy interesado en sus propios intereses nada más. Y también felicita a otro llamado Demetrio por el buen testimonio que éste ha tenido. Entonces, Juan escribe con mucha alegría por la buena actitud de su amigo Gayo y le dice amado Gayo, porque él anda en la verdad del Señor y reconoce sus acciones hacia los misioneros que andan y siempre van a visitarlos. Y esos misioneros tenían algo especial, es que ellos no aceptaban ayuda, no aceptaban dinero de la gente que no era creyente, sino tan solo de los creyentes, de la iglesia.
Era de los únicos de los que ellos aceptaban ayuda, de los cristianos fieles, eran de los únicos. Entonces, Juan alaba a Gallo porque él siempre estaba ayudando a que el evangelio continúe siendo propagado, perdón. Pero luego también Juan está haciéndole una exhortación a un hombre llamado Diótrefes. Y este hombre tenía un orgullo tonto, podría decirle, ¿no? Porque no le permitía aceptar a los maestros que el apóstol Juan mismo estaba enviando. Tanto así que inclusive si alguno intentaba ayudarlos a ellos y tenerlos en su casa, ayudarlos, bendecirlos, Diótrefe los echaba de la iglesia. Y Juan comenta que es necesario que Gallo ejerza su autoridad y reprenda a este hombre llamado Diótrefes por su conducta no cristiana, porque Diótrefes era un líder también de la iglesia, pero estaba haciendo las cosas de una manera mal. Entonces, Juan le está diciendo a Gallo, tienes que actuar inmediatamente. Pero luego también está hablando sobre un hombre llamado Demetrio. Y Juan advierte a los demás a que no deben de imitar lo malo. Sin embargo, si hay algo bueno que deben de imitar o de resaltar, son las buenas actitudes de Demetrio. Juan aquí no está cuestionando las creencias de este hombre. Al contrario, Juan está alabándolo a él por su buena conducta. Y también está haciendo ver cómo Diótrefes está aplicando las cosas de una manera muy mal, ya que Juan ha predicado con tanta pasión el que se amen unos a otros. Y Diótrefes está haciendo que se pierda ese amor aún por los mismos cristianos. Y por eso Juan habla sobre Demetrio y dice que él prácticamente es un testimonio de lo que es bueno. Toda la gente habla bien de Demetrio, tanto que el mismo Juan lo alaba y habla acerca de él. Entonces, en esta carta, Juan está mostrando cómo el amor debe de ser algo verdadero y cómo debemos de poder tener ese discernimiento, porque de lo contrario, el orgullo de un líder puede hacer que se le haga daño a los enviados del Señor, inclusive. ¿Qué cuidado tenemos que tener nosotros? Porque cuánto poder destructivo puede tener el orgullo de un líder, porque simplemente toma decisiones, sea que las acepten o no las demás personas. Entonces, este libro de Juan, esta tercera carta de Juan, enseña tres cosas importantes. Que seamos conscientes de que aún los maestros y los líderes cristianos necesitan apoyo de la iglesia. Siempre. Usted ve a alguien que está sirviendo a Dios, ayúdelo. Usted tiene cómo ayudarlo, ayúdelo. Bendiga a esa persona. Bendiga a esa persona. ¿Sabe? Porque usted va a estar haciendo la voluntad perfecta del Señor, ayudándolo a él. Porque este hombre también, o esta persona, o esta mujer, también está haciendo la voluntad del Señor. Algo más que tenemos que aprender acá es que también debemos de acompañar a los obreros cristianos, apoyándolos en su ministerio. ¿Sabe? Servir a Dios a veces produce cierta fatiga cuando no se tiene apoyo. Cuando a veces un creyente está sirviendo al Señor, está esforzándose por hacer algo para Dios, pero también tiene situaciones que cubrir en su casa, con su familia, necesidades, y no quisiera cambiar su ritmo de vida en el Señor, pero qué importante es que allí los creyentes también estén ayudándolo para que esta persona no descuide su familia ni tampoco descuide el ministerio del Señor. Y cuando nosotros bendecimos a otros que están haciendo la voluntad de Dios, créalo, usted lo está animando a que no se fatiguen. ¿Cuánta gente sabe allá afuera hoy en día que un día sirvió tanto a Dios? Y eso me duele cada vez que encuentro a un creyente así. Alguien que me dice a mí, yo fui pastor, yo fui evangelista, yo fui un misionero, yo andaba predicando, yo era un maestro, yo enseñaba a tocar un instrumento, tantas cosas.
Y se dedicaron ellos a servirle tanto a Dios y descuidaron otras áreas. Y es verdad que debemos de mantener un equilibrio, pero qué importante es que también muchas veces la iglesia pueda reconocer el esfuerzo de los que están sirviendo. Usted todavía no se desprende de sus placeres, todavía no se desprende totalmente para poder servirle a Dios. Pero hay alguien que sí quiere servirle y está sirviendo y está trabajando, pero a pesar de eso, le falta para poder movilizarse, hacer algo, le falta dinero para poder tener material, para hacer la obra del Señor, y tiene que cubrir las responsabilidades en su casa, entonces no puede avanzar en las dos cosas al mismo tiempo. Si usted lo ayuda, usted está ayudando en la expansión del evangelio. A eso se refiere el apóstol Juan. Y lo último que nos enseña esta carta es que seamos cuidadosos y jamás utilicemos mal nuestra posición como líderes. Jamás seamos orgullosos, tanto así que tratemos de cerrarle puertas a otros que lo único que están haciendo es hacer lo que quizás nosotros no hemos hecho aún. Amén. Entonces, hasta aquí llegamos hoy con esta clase. La próxima semana vamos a tener la siguiente clase en la cual vamos a hablar sobre el Apocalipsis. Amén. Vamos a ver los temas principales del libro Apocalipsis. No podremos ver todo el libro de una manera exegética, pero sí vamos a aprender las bases principales de lo que es el libro de Apocalipsis. Amén. Así que no olviden, por favor, dejar acá su mensaje con su nombre para poder ponerles en la lista de los que sí están presentes este día en la clase. Sigamos trabajando con las tareas. Sigamos trabajando con las tareas. No deje que se le acumule. No deje que se le acumule. Ya estamos cercanos a terminar este segundo módulo y vamos a ir con el tercer y último módulo. Así que preparémonos porque también ya cada vez nos acercamos más. Imagínense, estaba viendo yo que esta semana que pasó, sí, si mal no recuerdo, la semana, hace 3 semanas atrás, sí, hace 3 semanas atrás cumplimos un año ya como seminario enseñando y qué bueno ha sido este tiempo en realidad de poder compartirlo con ustedes y poder una vez más estudiar las bases bíblicas de un creyente y poder también bendecir la vida de cada uno de ustedes. Amén. Muy bien, vamos a orar.